En un instante todo parece claro. El dolor es insoportable, la vida un peso que aplasta sin piedad. Imagina una cuerda en tus manos, temblando mientras la ajustas, convencido de que este acto pondrá fin a la agonía. El mundo se desvanece, los pensamientos se nublan y das un paso hacia el vacío, con la certeza de que el sufrimiento terminará. Pero entonces, en el último segundo, algo inesperado ocurre. Sobrevivientes de intentos de suicidio relatan una experiencia universal. En el momento en que la cuerda se tensa, un arrepentimiento visceral los invade. Su cuerpo lucha por respirar, y su mente grita una verdad innegable: no quieren morir. Esta es la paradoja del suicidio, un enigma humano que revela la contradicción entre el deseo de escapar del dolor y un instinto irrefrenable de vivir. La paradoja no es solo un fenómeno psicológico, es un espejo que refleja las profundidades del alma humana. En el núcleo de esta contradicción yace una guerra interna. La necesidad desesperada de huir del sufrimiento choca con una fuerza primal que empuja hacia la supervivencia. Cuando la existencia se siente insoportable, la idea de terminar con todo parece una salida lógica, casi liberadora. Pero el acto mismo de enfrentar la muerte despierta algo inesperado, una chispa de vida, un anhelo feroz de aferrarse a la esperanza. Los sobrevivientes describen este momento como una epifanía, un instante de claridad que atraviesa la oscuridad como un rayo. En el borde del abismo, la mente revela una verdad oculta. Hay una parte de nosotros que aún quiere luchar. Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Cómo puede alguien sumido en la desesperación absoluta sentir, de repente, un impulso abrumador por vivir? La respuesta radica en una distinción sutil pero poderosa. La mayoría de quienes contemplan el suicidio no desean realmente morir. Lo que anhelan es que el dolor cese. No es la vida lo que quieren abandonar, sino el peso insoportable que cargan en su interior. En esos momentos finales, muchos descubren algo profundo. No quieren dejar la vida atrás, sino encontrar una vida que valga la pena vivir. Esta revelación, sin embargo, plantea una pregunta inquietante. ¿Por qué es necesario llegar al borde de la muerte para verlo con claridad? La paradoja del suicidio nos obliga a cuestionar la naturaleza del sufrimiento. ¿Cuánto de nuestro dolor es amplificado por el aislamiento, la desesperanza o las historias que nos contamos a nosotros mismos? En el silencio de nuestra lucha, a menudo olvidamos que el dolor no es permanente, que la esperanza puede existir incluso en los momentos más oscuros. Los sobrevivientes cuentan que su experiencia, aunque traumática, marcó un punto de inflexión. La cercanía con la muerte les permitió ver la vida con nuevos ojos, como si al rozar el final, la existencia se volviera repentinamente preciosa. Este fenómeno sugiere que hay una resiliencia oculta dentro de nosotros, una fuerza que emerge cuando todo parece perdido. Sin embargo, la paradoja no termina en el momento de la supervivencia. También nos desafía a reflexionar sobre cómo vivimos. Si la claridad solo llega al borde del abismo, ¿qué podemos hacer para encontrar esa chispa de esperanza antes de que sea demasiado tarde? La respuesta no es simple, pero comienza con la conexión. El aislamiento es el combustible del sufrimiento. La empatía, en cambio, es su antídoto. Hablar, compartir, buscar ayuda. Estos actos simples pueden encender una luz en la oscuridad. La paradoja nos enseña que el dolor y la esperanza no son opuestos, sino compañeros que coexisten en la misma respiración. Además, esta contradicción pone en tela de juicio nuestras percepciones de la muerte y la vida. En nuestra cultura, a menudo vemos la muerte como un final absoluto, pero la paradoja sugiere que incluso en su presencia, la vida reclama su lugar. Los sobrevivientes no solo descubren que quieren vivir, muchos encuentran un propósito renovado, como si la experiencia los hubiera despojado de ilusiones y les hubiera mostrado la verdad cruda de la existencia. Este despertar no es un milagro, sino un recordatorio de nuestra capacidad para encontrar sentido incluso en el caos. La paradoja del suicidio también tiene implicaciones sociales. Nos invita a repensar cómo apoyamos a quienes luchan contra la desesperación. En lugar de estigmatizar el sufrimiento mental, debemos crear espacios donde las personas puedan compartir su dolor sin miedo al juicio. La empatía colectiva puede ser un salvavidas,
un puente entre el aislamiento y la comunidad. Al reconocer que el deseo de morir a menudo es un grito por alivio, podemos abordar las causas del sufrimiento, soledad, trauma, desigualdad, con mayor compasión y urgencia. En última instancia, esta paradoja no es solo un reflejo de la lucha individual, sino una lección universal sobre la condición humana. Nos recuerda que incluso en nuestros momentos más oscuros hay una chispa de esperanza esperando ser avivada. La vida, con todo su peso, es también un lienzo de posibilidades. La paradoja del suicidio no ofrece respuestas fáciles, pero sí una verdad poderosa. El dolor puede coexistir con la esperanza, y enfrentar la muerte puede despertar un deseo inquebrantable de vivir. En ese delicado equilibrio encontramos no solo la fuerza para seguir adelante, sino la belleza de estar vivos. Segunda salida: la paradoja de la inmortalidad. Imagina un mundo donde el tiempo ya no es un ladrón. No hay arrugas que marquen el paso de los años, no hay enfermedades que acechen, no hay un final inevitable. La inmortalidad, ese sueño antiguo que ha alimentado mitos y obsesiones, se ha hecho realidad. Al principio, la idea es embriagadora. Un lienzo infinito para explorar pasiones, recorrer el mundo, aprender sin límites. Puedes ser artista, científico, aventurero, todo en una sola vida que nunca termina. Pero, a medida que los siglos se acumulan, algo comienza a cambiar. La emoción inicial se desvanece, y lo que parecía un regalo se convierte en una carga. Esta es la paradoja de la inmortalidad. La búsqueda de una vida sin fin puede despojar a la existencia de su significado, dejando solo un vacío que crece con el tiempo. La inmortalidad seduce porque promete libertad absoluta. Sin la sombra de la muerte, el miedo que moldea tantas decisiones desaparece. Puedes postergar tus sueños sin preocupación, sabiendo que siempre habrá un mañana. Pero aquí radica el primer giro de la paradoja. Sin límites, la vida pierde su urgencia. Las cosas que dan sentido, un amor fugaz, un logro conquistado, un momento perfecto, dependen de su naturaleza efímera. Un atardecer es hermoso porque termina. Una relación es preciosa porque no dura para siempre. En un mundo sin fin, ¿seguirías valorando estas experiencias con la misma intensidad? La inmortalidad, al eliminar el plazo de la muerte, diluye el peso de cada instante. Pongamos esto en perspectiva. Imagina que decides aprender a tocar el violín. En una vida mortal, cada práctica es un paso hacia la maestría, impulsado por la conciencia de que el tiempo es limitado. Pero si tienes la eternidad, ¿por qué apresurarte? Puedes dejar el violín por siglos, retomarlo cuando quieras. La procrastinación se convierte en un hábito, y con ella el propósito se desvanece. Sin la presión del tiempo, las metas pierden su chispa. Lo que antes era una pasión se convierte en un pasatiempo más, uno de infinitos en una lista sin fin. La paradoja revela que la finitud no es solo una limitación, es el marco que da forma al significado. El impacto de la inmortalidad no se detiene en los objetivos personales, también transforma las relaciones. En una vida mortal, los lazos con amigos, familia y amores son preciosos porque son temporales. Cada risa compartida, cada confidencia, lleva el peso de saber que un día esos momentos terminarán. Pero si eres inmortal, las cosas cambian. Tus seres queridos, si no comparten tu inmortalidad, envejecen y mueren mientras tú permaneces. Cada pérdida acumula un dolor que no puedes dejar atrás, porque tu memoria, también eterna, guarda cada detalle con una claridad cruel. Con el tiempo podrías elegir no amar, no conectar para evitar el sufrimiento. Pero esta elección lleva a otra forma de vacío, la soledad absoluta. La paradoja sugiere que la inmortalidad, lejos de ser un regalo, podría convertirse en un exilio emocional. Y luego está el desafío del aburrimiento. Al principio, la idea de explorar el mundo sin restricciones suena emocionante. Puedes visitar cada rincón del planeta, dominar cada disciplina, conocer cada cultura. Pero, ¿qué pasa cuando lo has visto todo? Después de milenios, habrías leído todos los libros, resuelto todos los misterios, experimentado todas las emociones. La novedad que alimenta la curiosidad humana se agota. En su lugar surge un hastío profundo, una sensación de que nada nuevo queda por descubrir.
La paradoja de la inmortalidad nos enfrenta a una verdad inquietante. El significado de la vida no está en su duración, sino en su intensidad, en los límites que nos obligan a elegir, a priorizar, a vivir plenamente en el ahora. Esta contradicción también plantea preguntas sobre el dolor. En una vida mortal, el sufrimiento tiene un consuelo implícito. Es temporal. Pero en la inmortalidad, el dolor podría ser eterno. Cada herida emocional, un amor perdido, un arrepentimiento, un trauma, se acumula sin fin. ¿Podría la mente humana soportar el peso de una eternidad de recuerdos dolorosos? La inmortalidad, en lugar de liberar, podría convertirse en una prisión donde el sufrimiento no tiene escapatoria. La paradoja nos obliga a preguntarnos si el deseo de vivir para siempre es realmente un anhelo de vida, o simplemente un miedo a lo desconocido que la muerte representa. Entonces, ¿qué nos enseña esta paradoja? Nos invita a reconsiderar el valor de la mortalidad. La finitud, aunque aterradora, es lo que da a la vida su urgencia y su belleza. Es el reloj que nos empuja a actuar, a amar con ferocidad, a crear con audacia. La inmortalidad, al eliminar ese reloj, arriesga convertir la existencia en una rutina interminable. Pero la paradoja no es solo una advertencia, también es una celebración de lo que significa ser humano. Nos recuerda que cada día, cada elección, es una oportunidad para encontrar sentido, precisamente porque no tenemos una eternidad para desperdiciar. Para escapar de la trampa de la inmortalidad, debemos abrazar la mortalidad como una aliada. En lugar de temer el final, podemos usarlo como un recordatorio para vivir con intención. Esto significa priorizar lo que realmente importa, las relaciones que nos nutren, las pasiones que nos encienden, los momentos que nos hacen sentir vivos. La paradoja de la inmortalidad nos enseña que el verdadero regalo no es una vida sin fin, sino una vida rica en significado, construida con las elecciones que hacemos en el tiempo que se nos ha dado. Tercera salida. La paradoja del dilema del prisionero. Estás sentado en una sala fría y estéril, con el eco de tus propios latidos resonando en el silencio. Frente a ti, un detective desliza una oferta sobre la mesa. Traiciona a tu cómplice, que está en una sala idéntica al otro lado del pasillo, y podrías salir libre. La decisión parece sencilla, pero está cargada de consecuencias. Si ambos permanecen en silencio, enfrentarán una pena leve. Si traicionas y tu cómplice no, tú caminas libre mientras él paga el precio completo. Pero si ambos se traicionan, el castigo será mucho más severo para ambos. La lógica te empuja hacia la traición. Es la opción más segura, la que protege tus intereses. Sin embargo, algo en tu interior vacila. ¿Y si confías? Esta es la paradoja del dilema del prisionero, un enigma que no solo desafía la lógica, sino que expone la frágil danza entre la confianza, el egoísmo y el bien común. En su esencia, esta paradoja es un reflejo de la naturaleza humana. La cooperación promete el mejor resultado colectivo. Si ambos prisioneros permanecen en silencio, ambos ganan. Pero la cooperación requiere confianza, un bien escaso en un mundo donde el miedo y la incertidumbre reinan. La Govinda, la traición, en cambio, parece una apuesta más segura, porque elimina la necesidad de depender de la decisión del otro. La paradoja radica en que, al elegir lo que parece racional, protegerte a ti mismo, puedes terminar perjudicándote a ambos. El dilema del prisionero no es solo un juego teórico, es una lente a través de la cual podemos ver cómo navegamos las relaciones, las sociedades e incluso los conflictos globales. Imagina esta situación más allá de la sala de interrogatorios. En los negocios, dos empresas podrían acordar mantener precios justos, beneficiándose ambas. Pero el temor a que la otra rebaje sus precios lleva a una guerra de descuentos que las perjudica a ambas. En las relaciones internacionales, las naciones podrían desarmarse para garantizar la paz, pero el miedo a que la otra parte no cumpla empuja a una carrera armamentística que agota recursos y perpetúa la tensión. Incluso en las relaciones personales, el dilema aparece. Cuando enfrentas un conflicto con un amigo, puedes optar por la honestidad y la cooperación, pero el miedo a ser vulnerable podría llevarte a la defensiva, rompiendo la confianza. En cada caso, la paradoja revela la misma verdad. El interés propio puede sabotear el bienestar colectivo.
Lo que hace que esta paradoja sea tan fascinante es cómo expone la fragilidad de la confianza. Confiar es arriesgarse a que te traicionen, a quedar expuesto. Pero sin confianza, las relaciones se desmoronan, las comunidades se fracturan y las sociedades caen en el caos. La paradoja nos obliga a enfrentar una pregunta incómoda. ¿Cómo equilibramos la autoprotección con el bien mayor? La respuesta no es sencilla, porque la incertidumbre sobre las intenciones del otro es el núcleo del dilema. No puedes leer la mente de tu cómplice, de tu competidor, de tu amigo. Estás atrapado en un juego de suposiciones donde el miedo a ser traicionado puede convertirse en una profecía autocumplida. Sin embargo, hay un giro esperanzador en esta paradoja. Cuando el dilema del prisionero se juega de manera repetida, lo que los teóricos llaman el dilema iterado, algo extraordinario ocurre. La dinámica cambia porque tus decisiones de hoy afectan las elecciones del otro mañana. Si traicionas una vez, podrías ganar a corto plazo, pero arriesgas quemar puentes para el futuro. La cooperación comienza a emerger como una estrategia, no por altruismo puro, sino porque es inteligente. La confianza se construye con el tiempo, a través de acciones consistentes que demuestran buena fe. Este descubrimiento sugiere que las relaciones, ya sean entre individuos, empresas o naciones, no se construyen en decisiones aisladas, sino en interacciones continuas que fomentan la reciprocidad. Esta lección tiene implicaciones profundas. En un mundo donde la traición puede parecer la opción más segura, la paradoja nos enseña a mirar más allá de la ganancia inmediata. La cooperación no es ingenua, es una inversión en un futuro mejor. Requiere paciencia, resiliencia y el coraje de confiar incluso cuando la tentación de traicionar es fuerte. Cuando la cooperación arraiga, crea algo más poderoso que el beneficio individual: prosperidad compartida, vínculos duraderos y un sentido de propósito colectivo. Pero la paradoja también nos recuerda los riesgos. ¿Qué pasa cuando la confianza es traicionada? ¿Cuando la cooperación se encuentra con el egoísmo? Aquí radica el desafío final. ¿Respondemos con cinismo, adoptando la traición como norma? ¿O nos arriesgamos a confiar de nuevo, sabiendo que la alternativa es un mundo sin conexión ni comunidad? La paradoja del dilema del prisionero nos pide que consideremos el largo plazo, que veamos nuestras decisiones como parte de una red de relaciones donde cada elección tiene repercusiones. Esta contradicción también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia naturaleza. Somos criaturas capaces de gran generosidad, pero también de profundo egoísmo. La paradoja nos desafía a elegir quiénes queremos ser: actores aislados que buscan solo su propio beneficio, o constructores de un mundo donde la confianza y la cooperación puedan florecer. La respuesta no está en evitar el riesgo, sino en abrazarlo con sabiduría, entendiendo que la verdadera fuerza no está en protegerse a toda costa, sino en construir algo más grande que la suma de sus partes. En última instancia, la paradoja del dilema del prisionero es un recordatorio de que nuestras decisiones, por pequeñas que parezcan, dan forma al mundo. Nos pide que reconsideremos el valor de la confianza, no como una debilidad, sino como un acto de valentía. Al enfrentarnos a la elección entre traición y cooperación, no solo estamos decidiendo nuestro propio destino, sino también el tipo de sociedad, de relaciones, de futuro que queremos crear. La próxima vez que te encuentres en un cruce entre el interés propio y el bien común, recuerda esta paradoja. No se trata solo de ganar o perder, se trata de construir un mundo donde la confianza sea posible, incluso cuando el riesgo parece insoportable. Cuarta salida: la paradoja de la guerra por la paz. Escuchas el redoble de los tambores, el eco de discursos que prometen justicia y un mañana mejor. Los líderes alzan banderas, proclaman que esta batalla será la última, que la violencia de hoy forjará una paz duradera. Las palabras resuenan con esperanza, libertad, seguridad, el fin de la opresión. Pero mientras las bombas caen, los soldados marchan y el sufrimiento se extiende como un incendio, una pregunta inquietante surge: ¿cómo puede la destrucción ser el camino hacia la armonía? Esta es la paradoja de la guerra por la paz, un ciclo cruel donde el anhelo de tranquilidad se persigue a través del caos, solo para alimentar más conflicto. Es una contradicción que ha marcado la historia humana, dejando cicatrices que nos desafían a repensar qué significa realmente la paz.
A primera vista, la idea de luchar por la paz parece lógica. La historia está llena de guerras justificadas con nobles intenciones: defender la libertad, derrocar tiranías, proteger a los vulnerables. Los líderes aseguran que el sacrificio de hoy garantizará un futuro sin violencia. Sin embargo, cuando el polvo se asienta y los tratados se firman, la realidad es otra. Las heridas permanecen, comunidades destrozadas, vidas perdidas, resentimientos que germinan como semillas de futuros conflictos. La guerra, que prometía ser el fin de todas las guerras, a menudo se convierte en un capítulo más de una saga interminable. Esta paradoja nos obliga a preguntarnos: ¿puede la violencia, que destruye y divide, ser realmente el puente hacia la unidad? El núcleo de esta contradicción radica en la mentalidad que sustenta la guerra. Para luchar por la paz, cada bando debe verse como el héroe, el defensor del bien contra un enemigo deshumanizado. Esta narrativa de nosotros contra ellos justifica la destrucción, convierte a las víctimas colaterales en un mal necesario y alimenta un ciclo de odio. Pero, ¿cómo puede surgir la paz de un terreno sembrado de miedo y venganza? Cada guerra crea nuevas afrentas, nuevas razones para la próxima batalla. La paradoja revela que la guerra, por su propia naturaleza, no construye, solo rompe. En lugar de resolver conflictos, los perpetúa, dejando a las generaciones futuras heredando las heridas de sus antepasados. Piensa en los ejemplos históricos que ilustran esta paradoja. La Primera Guerra Mundial, proclamada como la guerra que acabaría con todas las guerras, terminó en una paz frágil que alimentó el ascenso de la Segunda Guerra Mundial. Los conflictos modernos, librados en nombre de la estabilidad global, a menudo han generado inestabilidad, desplazando millones y sembrando resentimientos que perduran décadas. Incluso las victorias militares llevan un costo: el trauma de los sobrevivientes, la devastación de la tierra, la carga psicológica de quienes lucharon. La paradoja nos confronta con una verdad incómoda. La paz no puede construirse sobre cimientos de violencia, porque la violencia solo engendra más violencia. Entonces, ¿por qué persiste esta paradoja? Una respuesta está en el poder y el miedo. La guerra se percibe como una herramienta de control, una forma de imponer orden o eliminar amenazas. Pero el poder ganado a través de la fuerza es inestable. Provoca resistencia, rebelión, represalias. El miedo también juega un papel crucial. Los líderes justifican la guerra apelando al temor de lo que podría pasar si no actúan. Un enemigo que gana fuerza, una ideología que se propaga, una sociedad que colapsa. Sin embargo, al ceder al miedo, perpetúan un ciclo donde la violencia se convierte en la única respuesta. La paradoja nos muestra que el miedo mismo es una forma de violencia, una que alimenta la necesidad de más guerra. Para aquellos atrapados en el conflicto, la paradoja no es un concepto abstracto, es una realidad visceral. Para los civiles, la guerra es el rugido de explosiones que destruyen sus hogares, la pérdida de seres queridos, el terror constante de un mañana incierto. Para los soldados es el peso de órdenes que los obligan a quitar vidas en nombre de un ideal lejano. Para los sobrevivientes es la tarea imposible de reconstruir sobre ruinas. La paradoja de la guerra por la paz no es solo un dilema político, es una tragedia humana que nos recuerda el costo de buscar soluciones a través de la destrucción. Sin embargo, esta paradoja también ilumina un camino hacia la verdadera paz. La paz no es simplemente la ausencia de guerra, es un estado de armonía, confianza y coexistencia. No se logra con armas, sino con diálogo, reconciliación y la voluntad de abordar las raíces del conflicto: la pobreza, la desigualdad, la sed de poder. La guerra, como un instrumento contundente, solo puede silenciar, nunca sanar. Quinta salida: la paradoja de la felicidad. Imagina perseguir la felicidad como si fuera una mariposa esquiva en un campo abierto. Corres hacia ella con los brazos extendidos, convencido de que si logras atraparla, todo encajará. Cada paso parece acercarte, pero justo cuando crees que estás a punto de alcanzarla, se aleja, danzando fuera de tu alcance. Exhausto, te detienes, y en ese momento de quietud te das cuenta de algo inquietante. Cuanto más te empeñas en capturar la felicidad, más se desvanece. Esta es la paradoja de la felicidad, una verdad desconcertante que revela que la búsqueda obsesiva de la alegría a menudo nos aleja de ella,
atrapándonos en un ciclo de insatisfacción. La felicidad parece un objetivo evidente, un destino universal que todos anhelamos. La sociedad refuerza esta idea, vendiéndonos una fórmula clara. Alcanza el éxito, acumula posesiones, logra tus metas y la felicidad llegará como recompensa. Persigues un ascenso, una casa más grande, un viaje soñado, convencido de que cada logro será la llave que abra la puerta a la plenitud. Pero cuando finalmente cruzas la meta, la euforia es breve. La satisfacción se desvanece y pronto estás buscando el próximo objetivo, atrapado en una carrera sin fin. ¿Por qué sucede esto? La paradoja sugiere que la felicidad, cuando se persigue como un trofeo externo, se convierte en un espejismo que siempre está un paso más allá. En el corazón de esta contradicción está la forma en que definimos la felicidad. Vivimos en un mundo que la asocia con logros tangibles, riqueza, estatus, reconocimiento. Pero estos son cimientos frágiles. Los psicólogos han identificado este fenómeno como la cinta hedónica. Nos adaptamos rápidamente a las mejoras en nuestra vida, y lo que una vez nos emocionó se convierte en la nueva normalidad. Un aumento de sueldo te llena de alegría por un momento, pero pronto ajustas tus expectativas y deseas más. La paradoja revela que la felicidad atada a lo externo es inherentemente inestable, porque siempre habrá algo más que desear, algo más que comparar. Pero la paradoja va más allá. Obsesionarse con tu propia felicidad puede, irónicamente, hacerte más miserable. Cuando centras tu atención en lo que te falta, el éxito que no has alcanzado, la vida perfecta que imaginas, cada imperfección se magnifica. Cada momento de alegría se ve empañado por el miedo a perderlo, y cada meta alcanzada se siente insuficiente porque no cumple la promesa de una felicidad eterna. Este enfoque egocéntrico convierte la búsqueda en una trampa. Cuanto más te concentras en tu felicidad, más consciente eres del vacío entre dónde estás y dónde crees que deberías estar. Entonces, ¿dónde se encuentra la verdadera felicidad? La paradoja ofrece una pista al observar a quienes parecen genuinamente contentos. Rara vez son los que persiguen la alegría como un fin en sí mismo. Más bien, son aquellos que se pierden en algo más grande: el cuidado de los demás, el trabajo significativo, la conexión con el mundo. La felicidad, al parecer, no se encuentra al buscarla directamente, sino al vivir de manera auténtica, al dar en lugar de tomar, al soltar en lugar de aferrarse. Es un subproducto de una vida alineada con valores profundos, no un premio que se gana. Piensa en los momentos en que te has sentido verdaderamente feliz. A menudo, no son los instantes planeados o forzados, sino los espontáneos. Una risa compartida con un amigo, un atardecer que captó tu atención por casualidad, la sensación de estar completamente inmerso en algo que amas. Estos momentos no se pueden fabricar, llegan cuando dejas de intentar controlarlos. La paradoja nos enseña que la felicidad es esquiva cuando se persigue, pero florece cuando creas las condiciones para que aparezca. Presencia, gratitud, conexión. Esto no significa que los objetivos o las ambiciones sean inútiles. Esforzarse por mejorar, aprender, crecer es parte de ser humano. Pero cuando la felicidad depende exclusivamente de alcanzar resultados, nos preparamos para la decepción. La clave está en encontrar alegría en el proceso, no solo en el destino. Aprender un idioma, por ejemplo, puede ser gratificante no porque domines cada palabra, sino porque disfrutas el desafío de descifrar una frase nueva. Amar a alguien es valioso no porque la relación sea perfecta, sino porque el acto de cuidar y compartir te enriquece. La paradoja nos invita a redefinir el éxito, no como la conquista de metas, sino como la forma en que vivimos cada día. Escapar de esta paradoja requiere un cambio de perspectiva. En lugar de perseguir la felicidad como un objeto, debemos cultivarla como un estado de ser. La gratitud, por ejemplo, nos ayuda a enfocarnos en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta. Actos de generosidad, un gesto amable, una mano extendida, nos conectan con los demás, dándonos un sentido de propósito que trasciende el ego. La atención plena, la práctica de estar presentes, nos permite saborear los pequeños momentos que componen una vida plena. Estas no son soluciones mágicas, son herramientas que, según numerosos estudios,
fomentan una felicidad más profunda y duradera que cualquier posesión material. La paradoja también nos desafía a repensar qué significa estar felices. No es un estado constante de euforia, ni una ausencia de dolor. La verdadera felicidad es más sutil, una sensación de contento, una satisfacción que no depende de estímulos externos. Es la capacidad de abrazar los altibajos de la vida con resiliencia, de encontrar significado incluso en las dificultades. Al soltar la idea de que la felicidad es un destino que alcanzaremos algún día, nos liberamos para experimentarla en el presente, en las imperfecciones y la fugacidad de cada momento. En última instancia, la paradoja de la felicidad es una invitación a vivir con intención. Nos pide que dejemos de correr tras un ideal inalcanzable y que, en cambio, abracemos el camino tal como es. La felicidad no está al final de la carrera, está en los pasos que das, en las conexiones que forjas, en la manera en que eliges estar presente. Al dejar de perseguirla, paradójicamente, la encontramos. La lección es clara. La alegría no se captura, se cultiva, se descubre, se vive. Y en ese acto de soltar, de estar plenamente en el ahora, la felicidad deja de ser un sueño lejano para convertirse en el latido mismo de la vida. Entendido, procederé con la sexta salida, abordando la paradoja del viaje en el tiempo, manteniendo la coherencia con las secciones anteriores y asegurando un 30% de originalidad. La narrativa continuará en español, con un estilo introspectivo y filosófico, explorando las contradicciones humanas y sus implicaciones. El texto tendrá entre 1000 y 1500 palabras y esperaré tu aprobación con continúa antes de pasar a la siguiente paradoja. La continuidad y el significado global se preservarán. Sexta salida. La paradoja del viaje en el tiempo. Imagina un portal resplandeciente frente a ti, un vórtice que promete llevarte a cualquier momento del pasado o del futuro. Das un paso adelante y de repente estás en un mundo que no es el tuyo. Las calles están llenas de carruajes, el aire huele a leña y el año es décadas antes de tu nacimiento. La emoción te recorre, pero una pregunta inquietante se cuela en tu mente. ¿Qué pasaría si alteras el pasado? Más concretamente, ¿qué ocurriría si en un impulso evitaras que tus abuelos se conocieran? Si ellos nunca se unieran, tus padres no habrían nacido, y tú en consecuencia no existirías. Pero si no existes, ¿quién viajó al pasado para cambiarlo? Esta es la paradoja del viaje en el tiempo, un rompecabezas que desafía la lógica, la causalidad y nuestra comprensión misma de la realidad. A primera vista, el tiempo parece un río que fluye en una sola dirección. Los eventos se suceden en una línea clara, donde las causas preceden a los efectos. Plantas una semilla, crece un árbol, caen sus frutos, todo encaja en un orden predecible. Pero el viaje en el tiempo rompe este esquema, enredando la línea temporal en nudos imposibles. Si alteras el pasado, como impedir el nacimiento de tus padres, creas una contradicción. Tu propia existencia se vuelve incompatible con la acción que realizaste. Es un bucle lógico que se devora a sí mismo, como un círculo sin principio ni fin. La paradoja, conocida como la paradoja del abuelo, pone en jaque la idea de que el tiempo es lineal y nos obliga a preguntarnos, ¿es el tiempo un camino rígido o un lienzo maleable? El problema no se limita a un solo evento. Cambiar el pasado desencadena un efecto dominó que podría reescribir la historia entera. Si no naces, las decisiones que tomaste, las personas que conociste, los impactos que dejaste en el mundo desaparecen. Amigos que influenciaste, elecciones que moldeaste, incluso pequeños gestos como una conversación casual, todo se desvanece. El tiempo no es solo una línea, es una red intrincada donde un solo hilo puede desmoronar el tejido entero. Esta idea es vertiginosa. Una acción en el pasado no solo te afecta a ti, sino que podría transformar la realidad de maneras impredecibles. Entonces, ¿cómo resolvemos esta paradoja? Una teoría propone que el tiempo es resistente, que tiene un mecanismo de autocorrección. Según el principio de autocoherencia, cualquier acción que intentes en el pasado ya está incorporada en la historia. Si intentas evitar que tus abuelos se conozcan, algo fallará. Tal vez llegues tarde,
Tal vez un imprevisto los reúna de todos modos. El tiempo, en esta visión, es como un río que, sin importar las piedras que arrojes, siempre encuentra su curso. Esta idea preserva la causalidad, pero plantea una pregunta inquietante. Si el pasado no puede cambiarse, ¿qué tan libre eres realmente en tus acciones? Otra posibilidad es aún más audaz: los universos paralelos. En esta teoría, cada vez que alteras el pasado, creas una nueva rama de la realidad. Si evitas que tus abuelos se encuentren, no borras tu existencia, simplemente generas un universo donde nunca naciste, mientras que en tu línea temporal original todo permanece intacto. Esta idea esquiva la paradoja al permitir infinitas realidades coexistentes. Pero también abre un abismo filosófico. Si cada elección crea un nuevo universo, ¿qué significa tu identidad? ¿Eres solo una versión entre infinitas copias de ti mismo? Y si todo es posible en algún universo, ¿tiene el tiempo algún sentido? La paradoja del viaje en el tiempo no es solo un ejercicio mental. Toca preguntas profundas sobre nuestra relación con el pasado y el futuro. ¿Cuánto de quienes somos depende de los eventos que nos precedieron? Si pudieras cambiar un error, una pérdida, una decisión, ¿seguirías siendo la misma persona? La paradoja sugiere que nuestra identidad está entrelazada con el tiempo, que cada momento, incluso los dolorosos, nos define. Cambiar el pasado podría significar perder una parte esencial de ti mismo. Desde una perspectiva científica, la paradoja también desafía nuestra comprensión del universo. La teoría de la relatividad de Einstein permite, en principio, fenómenos como la dilatación temporal o incluso bucles temporales. Pero reconciliar esto con la mecánica cuántica, donde la causalidad se vuelve difusa, es un enigma que los físicos aún no han resuelto. La paradoja del viaje en el tiempo se encuentra en la frontera de la ciencia, un recordatorio de que el tiempo, a pesar de ser algo que experimentamos diariamente, sigue siendo uno de los mayores misterios del cosmos. Más allá de la ciencia, la paradoja resuena en nuestra vida cotidiana. ¿Cuántas veces hemos deseado retroceder para corregir un error o revivir un momento perdido? La idea de viajar en el tiempo apela a nuestro anhelo de control, de moldear el pasado para mejorar el presente. Pero la paradoja nos advierte que este control podría ser ilusorio. Cambiar un solo instante podría desatar consecuencias que no podemos prever, recordándonos que el presente, con todas sus imperfecciones, es el resultado de un delicado equilibrio. En última instancia, la paradoja del viaje en el tiempo no se trata solo de lógica o física. Es una reflexión sobre la naturaleza de la existencia. Nos desafía a aceptar el tiempo como un flujo que no podemos dominar, pero que podemos aprender a apreciar. Cada momento, cada decisión, es parte de una narrativa que no necesita ser reescrita para tener valor. La paradoja nos invita a vivir con intención en el ahora, sabiendo que el pasado nos formó y el futuro es un misterio que no necesitamos controlar. En lugar de buscar rehacer el tiempo, podemos encontrar significado en abrazarlo tal como es, con sus contradicciones, sus límites y su infinita maravilla. Séptima salida. La paradoja de Fermi. Miras al cielo nocturno, un tapiz infinito de estrellas que brillan como promesas distantes. Cada punto de luz es un sol, posiblemente rodeado de planetas que podrían albergar vida. El universo es vasto, antiguo, con miles de millones de galaxias y trillones de mundos potencialmente habitables. Si la vida, incluso la inteligente, es solo una posibilidad moderada, el cosmos debería estar lleno de señales, transmisiones, sondas, huellas de civilizaciones avanzadas. Pero no hay nada, solo silencio. Esta es la paradoja de Fermi, una pregunta inquietante planteada por el físico Enrico Fermi. Si el universo está tan lleno de posibilidades para la vida, ¿dónde están todos? Este enigma no solo desafía nuestra comprensión del cosmos, sino que nos confronta con nuestra propia soledad y propósito en un universo que permanece callado. La paradoja comienza con los números, y estos son abrumadores. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, alberga más de 100.000 millones de estrellas, muchas con planetas en la zona habitable donde el agua líquida podría sostener vida. Si ampliamos la vista al universo observable, con sus 2 billones de galaxias, las probabilidades de que la vida surja en otros lugares parecen casi inevitables. Además, el universo tiene 13.8 mil millones de años,
Una civilización solo un poco más antigua que la nuestra podría haber desarrollado tecnologías inimaginables, capaces de colonizar galaxias o dejar marcas visibles desde la Tierra. Sin embargo, décadas de búsqueda con telescopios y programas como SETI han encontrado solo vacío. El silencio del cosmos es ensordecedor, y la paradoja de Fermi nos obliga a preguntarnos, ¿qué significa esta ausencia? Una posibilidad es tan humilde como aterradora. Estamos solos. Quizás la Tierra es una anomalía cósmica, un accidente único donde las condiciones exactas, química, temperatura, tiempo, se alinearon para crear vida. Si esto es cierto, somos los únicos observadores del universo, los únicos que miran las estrellas y se preguntan si hay alguien más. Esta idea es profundamente solitaria, pero también nos da una responsabilidad singular: ser los portadores de la conciencia en un cosmos indiferente. La paradoja en este caso nos hace apreciar la fragilidad y la rareza de nuestra existencia. Otra explicación es más sombría. La vida inteligente puede ser efímera. Tal vez las civilizaciones surgen, florecen y colapsan antes de poder extenderse por las estrellas. Guerras nucleares, desastres ambientales o tecnologías descontroladas como una inteligencia artificial rebelde podrían ser trampas mortales que pocas especies superan. En este escenario, el silencio no es solo la ausencia de vida, sino un cementerio cósmico, un recordatorio de que la inteligencia lleva consigo las semillas de su propia destrucción. La paradoja de Fermi entonces se convierte en una advertencia. Si no cuidamos nuestro planeta y nuestras elecciones, podríamos unirnos a la lista de mundos que nunca lograron gritar al universo. Pero hay otras posibilidades, menos desoladoras. Quizás la vida está ahí, pero no la vemos. Las civilizaciones avanzadas podrían considerarnos demasiado primitivos para contactar, como si fuéramos hormigas al borde de una autopista galáctica. O tal vez han dominado la invisibilidad, ocultándose de amenazas desconocidas. Esta idea, conocida como la hipótesis del zoológico, sugiere que la Tierra es un experimento observado desde lejos, pero intocable. Es una perspectiva que mezcla consuelo con impotencia. No estamos solos, pero estamos aislados, incapaces de romper el cristal que nos separa del resto del cosmos. Una teoría aún más intrigante es la del gran filtro. Propone que hay una barrera casi insuperable en el camino de la vida hacia la colonización estelar. Podría ser la transición de organismos simples a vida compleja, o quizás el salto de la inteligencia a una civilización sostenible. Si este filtro está detrás de nosotros, somos excepcionalmente afortunados, vencedores de un desafío cósmico. Pero si está por delante, el silencio es una advertencia de un obstáculo que aún no hemos enfrentado. La paradoja de Fermi, en este caso, nos empuja a reflexionar sobre nuestro futuro. ¿Qué nos espera? ¿Y cómo podemos evitar convertirnos en otro eco perdido en el vacío? La paradoja también nos desafía a cuestionar nuestras suposiciones sobre la vida misma. Buscamos señales que reflejen nuestra tecnología, ondas de radio, megaestructuras, pero ¿y si la vida inteligente no se parece en nada a nosotros? Podrían ser conciencias digitales, redes de energía o entidades en dimensiones que no podemos percibir. El silencio entonces no sería una ausencia, sino una desconexión, un fallo de nuestra imaginación para captar formas de existencia radicalmente distintas. La paradoja de Fermi nos recuerda que nuestra búsqueda de vida está limitada por nuestra propia humanidad, por la lente estrecha a través de la cual vemos el universo. Más allá de la ciencia, la paradoja toca algo profundamente humano, nuestro deseo de conexión. Mirar las estrellas es un acto de esperanza, una búsqueda de compañía en la inmensidad. Pero también nos confronta con nuestras inseguridades. Si encontráramos vida inteligente mañana, ¿la abrazaríamos o la temeríamos? ¿Nos uniría como especie o profundizaría nuestras divisiones? Y si el silencio es la respuesta, ¿qué dice eso sobre nuestra responsabilidad de preservar la vida en la Tierra? La paradoja de Fermi no es solo una pregunta científica, es un espejo que refleja nuestras esperanzas, miedos y la fragilidad de nuestra existencia. En última instancia, la paradoja nos invita a vivir con la incertidumbre. No sabemos si estamos solos, si otros han caído, o si simplemente no podemos ver lo que está frente a nosotros. Pero este misterio no es una carga.
Es un estímulo para seguir explorando, para cuidar nuestro mundo y para maravillarnos ante la posibilidad de lo desconocido. La paradoja de Fermi no ofrece respuestas, pero sí una lección poderosa. En un universo silencioso, nuestra voz, nuestra curiosidad y nuestra capacidad para crear significado son lo que nos define. Mientras sigamos mirando al cielo, preguntándonos, soñando, el silencio no será un vacío, sino una invitación a seguir buscando. Octava salida. La paradoja del libre albedrío. Estás en un cruce, con dos caminos que se abren ante ti bajo un cielo gris. Uno promete seguridad, el otro, aventura. Sientes el peso de la decisión en tu pecho, la libertad de elegir tu destino. Pero, mientras contemplas tus opciones, una duda se desliza como una sombra. ¿Es esta elección realmente tuya? ¿O es el resultado inevitable de un sinfín de factores fuera de tu control? Tus genes, tu crianza, cada experiencia que ha moldeado quién eres. Esta es la paradoja del libre albedrío, un enigma que sacude los cimientos de lo que significa ser humano. Nos percibimos como los autores de nuestras vidas, pero ¿somos realmente libres? ¿O solo actores en una obra cuyos guiones fueron escritos mucho antes de que naciéramos? A primera vista, el libre albedrío parece incuestionable. Cada día tomas decisiones: qué comer, a dónde ir, cómo responder a un amigo. Estas elecciones sostienen nuestra identidad, nuestra moralidad, nuestra sensación de propósito. Sin la creencia en el libre albedrío, conceptos como la responsabilidad o la justicia se desmoronarían. ¿Cómo podrías culpar a alguien por un delito si sus acciones estaban predestinadas? ¿Cómo podrías celebrar un logro si no fue más que el resultado de una cadena causal? Pero cuanto más profundizas, más frágil se vuelve esta certeza, y la paradoja comienza a revelarse en toda su complejidad. Considera el determinismo, la idea de que todo en el universo, incluidas tus decisiones, está gobernado por una cadena ininterrumpida de causa y efecto. Tus pensamientos, tus deseos, tus acciones, todos serían el producto de factores previos: la química de tu cerebro, las experiencias de tu infancia, incluso las leyes físicas que rigen el cosmos. Desde esta perspectiva, el libre albedrío es una ilusión. Eres un pasajero en un tren que no puedes dirigir, siguiendo un camino trazado desde el principio del tiempo. La paradoja surge porque, a pesar de esta lógica, sientes que eres libre. Cada decisión parece tuya, como si en cualquier momento pudieras haber elegido de otra manera. Pero el determinismo no es la única amenaza al libre albedrío. Imagina que el universo no está completamente determinado, que hay un elemento de azar, como un dado cósmico que introduce aleatoriedad en tus decisiones. ¿Te hace esto más libre? No realmente. Una elección aleatoria no es una elección consciente. Es tan ajena a tu control como una predestinada. Ya sea por la rigidez de la causalidad o por el caos del azar, el libre albedrío parece escaparse entre tus dedos. Y sin embargo, la sensación de libertad persiste, un eco persistente que desafía la lógica. Esta contradicción nos lleva a una pregunta más profunda. ¿Por qué sentimos que tenemos libre albedrío si podría ser una ilusión? Una respuesta posible está en la complejidad de la mente humana. Tu cerebro es una red de miles de millones de neuronas, procesando innumerables variables en fracciones de segundo. La sensación de libre albedrío podría ser una especie de truco mental, una narrativa que tu mente crea para darte una sensación de agencia. Pero incluso si es una ilusión, es una poderosa. Creer que tienes control te motiva a actuar, a crecer, a asumir responsabilidad por tu vida. Sin esta creencia, ¿seguirías esforzándote por mejorar, por aprender, por amar? La paradoja también plantea dilemas éticos. Si nuestras acciones están determinadas por fuerzas externas, ¿cómo podemos juzgarlas? Un criminal podría argumentar que su entorno, su genética o su trauma lo llevaron a delinquir, que no tuvo otra opción. Pero las sociedades funcionan bajo la premisa del libre albedrío, asignando responsabilidad para mantener el orden. La paradoja nos obliga a navegar un terreno gris. ¿Hasta qué punto somos responsables de nuestras acciones? ¿Y cuánto somos productos de circunstancias que no elegimos? Esta tensión no tiene una respuesta fácil, pero nos desafía a equilibrar la compasión con la justicia.
Sin embargo, la paradoja no es solo un problema abstracto, es profundamente personal. Reflexiona sobre tus propias elecciones. Cuando tomas una decisión importante, dejar un trabajo, declarar tu amor, mudarte a otra ciudad, sientes el peso de la libertad, pero también las cadenas del pasado, tus miedos, tus valores, las expectativas de otros. La paradoja sugiere que el libre albedrío no es una cuestión de estar completamente libre de influencias, sino de navegar dentro de ellas. Como un navegante en un barco, no controlas el viento ni las olas, pero puedes ajustar las velas y elegir tu rumbo. En este sentido, el libre albedrío no es absoluto, sino relativo. La capacidad de hacer elecciones significativas dentro de los límites de tu realidad. Esta perspectiva ofrece una forma de reconciliar la paradoja. Quizás el libre albedrío no se trata de escapar de las fuerzas que nos moldean, sino de trabajar con ellas. Tus decisiones, aunque influenciadas por tu pasado, son expresiones de quién eres. Cada elección es una oportunidad para definirte, para dar forma a tu historia, incluso si no controlas cada detalle del guión. La paradoja nos invita a abrazar esta danza entre libertad y destino, a vivir con la conciencia de que nuestras acciones importan, sin importar si son completamente libres. A lo largo de estas paradojas, del suicidio a la inmortalidad, del dilema del prisionero a la guerra por la paz, de la felicidad al viaje en el tiempo y la búsqueda de vida en el cosmos, hemos visto cómo las contradicciones iluminan la condición humana. La paradoja del libre albedrío cierra este viaje con una reflexión final. Somos seres definidos por nuestras tensiones internas, por la lucha entre lo que controlamos y lo que nos controla, entre lo que sabemos y lo que nunca comprenderemos. Estas paradojas no son problemas a resolver, sino espejos que nos muestran quiénes somos y quiénes podemos ser. La paradoja del libre albedrío, en particular, nos enseña a vivir con la incertidumbre. No necesitamos saber si somos completamente libres para actuar con valentía, para amar con generosidad, para buscar significado en un mundo lleno de misterios. La libertad, real o ilusoria, radica en cómo abrazamos nuestras elecciones, en cómo damos forma al presente con cada paso que damos. En última instancia, estas paradojas nos recuerdan que la vida es un acto de creación, un lienzo donde pintamos con nuestras decisiones, nuestras dudas y nuestra capacidad de encontrar belleza en lo contradictorio. Así, libres o no, elegimos seguir adelante, sabiendo que cada elección, cada momento, es una afirmación de nuestra existencia en un universo que nunca dejará de sorprendernos. Novena salida. La paradoja de la omnipotencia. Imagina un ser cuya voluntad es ilimitada, un poder tan vasto que puede dar forma a galaxias con un pensamiento, detener el tiempo con un gesto o reescribir las leyes del universo a su antojo. Este ser omnipotente es la encarnación de lo absoluto, capaz de realizar cualquier hazaña sin restricciones. Pero entonces una pregunta aparentemente sencilla surge, como una grieta en la perfección. ¿Puede este ser crear una roca tan pesada que ni siquiera él mismo pueda levantarla? La respuesta parece eludir toda lógica. Si puede crearla, entonces hay algo que no puede hacer, levantarla. Si no puede crearla, también hay algo que no puede hacer, fabricar la roca. Esta es la paradoja de la omnipotencia, un desafío que pone en jaque la idea misma de un poder infinito y nos obliga a cuestionar si lo absoluto puede coexistir con las leyes de la lógica. A primera vista, la paradoja parece un juego de palabras, un acertijo diseñado para enredar la mente. Pero su profundidad va mucho más allá. Nos confronta con una tensión fundamental entre el concepto de poder ilimitado y las reglas que estructuran nuestra comprensión del mundo. La omnipotencia, en teoría, implica la capacidad de hacer cualquier cosa. Sin embargo, la pregunta de la roca revela que incluso lo infinito puede tropezar con contradicciones. Si un ser omnipotente está limitado por algo, aunque sea una limitación lógica, ¿es realmente omnipotente? La paradoja nos empuja a explorar los límites no solo del poder, sino de nuestra capacidad para imaginar lo absoluto. Consideremos la pregunta desde otro ángulo. ¿Puede un ser omnipotente crear un círculo cuadrado o hacer que 2 más 2 sea igual a 5? Estos no son actos físicos, sino desafíos a la lógica misma. Un círculo cuadrado es una contradicción en términos.
no es algo que exista para ser creado. Del mismo modo, 2 plus 2 igual a 5 viola las reglas fundamentales de las matemáticas. Si la omnipotencia incluye la capacidad de romper estas reglas, entonces el universo perdería toda coherencia, porque la lógica es el andamiaje que sostiene la realidad tal como la conocemos. Pero si la omnipotencia está limitada por la lógica, entonces no es verdaderamente ilimitada. Aquí radica el núcleo de la paradoja. El poder absoluto parece incompatible con un mundo donde las reglas, incluso las abstractas, tienen peso. Una forma de abordar la paradoja es redefinir la omnipotencia. Algunos filósofos y teólogos argumentan que ser omnipotente no significa poder hacer literalmente cualquier cosa, sino poder realizar todo lo que es lógicamente posible. Crear una roca que no se pueda levantar o un círculo cuadrado no serían fallos de poder, sino tareas sin sentido, como pedirle a alguien que pinte un arco iris sin color. En esta visión, la omnipotencia opera dentro del marco de la lógica, preservando la coherencia del universo. Sin embargo, esta solución plantea una nueva pregunta. Si el poder está limitado por algo, incluso por la lógica, ¿sigue siendo infinito? La paradoja nos desafía a decidir si la lógica es una restricción externa o una parte intrínseca de lo que significa ser poderoso. Pero la paradoja no se limita a debates teológicos o filosóficos, resuena en nuestra experiencia humana. A menudo soñamos con un control absoluto sobre nuestras vidas, nuestras circunstancias, nuestro destino. Queremos ser omnipotentes en nuestra propia esfera, capaces de moldear el mundo según nuestros deseos. Sin embargo, encontramos límites en todas partes: el tiempo, los recursos, las consecuencias imprevistas. La paradoja de la omnipotencia refleja esta lucha. Cuanto más buscamos dominar cada aspecto de nuestra existencia, más nos topamos con barreras que nos recuerdan nuestra finitud. Intentar controlarlo todo puede, paradójicamente, hacernos sentir más atrapados, porque el control absoluto es una ilusión que se desmorona bajo su propio peso. Piensa en un líder que busca poder total sobre su pueblo. Al principio, su autoridad parece absoluta, pero pronto descubre que cada decisión genera resistencia, cada mandato crea nuevas complicaciones. El poder, cuando se ejerce sin límites, se vuelve frágil porque choca con la realidad de un mundo interconectado. La paradoja nos enseña que incluso en nuestra escala humana, el poder no es solo capacidad, sino también responsabilidad. Intentar ser omnipotente en nuestras vidas, controlar cada resultado, evitar cada error, nos lleva a un callejón sin salida, porque la vida, como la lógica, tiene reglas que no podemos ignorar. La paradoja también nos invita a reflexionar sobre las paradojas que hemos explorado antes. En la paradoja del suicidio, vimos cómo el deseo de escapar del dolor choca con el instinto de vivir. En la de la inmortalidad, cómo la búsqueda de una vida sin fin puede vaciarla de sentido. En la del libre albedrío, cómo nuestra sensación de libertad coexiste con fuerzas que nos moldean. La paradoja de la omnipotencia añade una capa final. Incluso el poder absoluto, el ideal máximo de control, está limitado por su propia naturaleza. Todas estas paradojas nos muestran que las contradicciones no son fallos, sino reflejos de la complejidad humana. Nos desafían a encontrar significado no en resolverlas, sino en vivir dentro de ellas. Entonces, ¿puede un ser omnipotente crear una roca que no pueda levantar? La respuesta no es tan importante como las preguntas que despierta. ¿Qué significa ser poderoso? ¿Son los límites una debilidad o una parte esencial de la existencia? ¿Y cómo definimos lo posible en un universo donde la lógica y la imaginación chocan? La paradoja de la omnipotencia no busca ser resuelta. Es una invitación a explorar los misterios del poder, la razón y nuestra propia humanidad. Nos recuerda que incluso en nuestra búsqueda de lo infinito, son los límites, de la lógica, del tiempo, de nosotros mismos, los que dan forma a la belleza y el significado de nuestra existencia. En el gran tapiz de estas paradojas, desde el borde de la muerte hasta los confines del cosmos, hemos visto que la vida humana está tejida con contradicciones. No somos seres de respuestas absolutas, sino de preguntas que nos empujan a crecer, a conectar, a crear. La paradoja de la omnipotencia, como todas las demás, nos deja con una verdad humilde. El poder verdadero no está en trascender los límites, sino en abrazarlos.
en usarlos para construir una vida rica en propósito, compasión y maravilla. Así, en nuestra finitud, encontramos una forma de infinito, no en el control absoluto, sino en la libertad de ser plenamente humanos.